Alex, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Estoy súper feliz nuevamente de estar por acá contigo, que me encanta compartir este espacio. Bueno, lo prometido es deuda. Hoy vamos a comenzar a hablar de lotes, un tema donde tú eres experto y yo muy feliz de que estés acá nuevamente y poder compartir como nuestro conocimiento, vivencia, porque uno sabe, pero cuando lo aplica en las prácticas es donde todo cambia. Ujú. Entonces, me encanta poder hablar desde la teoría, desde la práctica y también que el público o esta comunidad entienda un poco el tema de los lotes, las partes o los puntos matemáticos. ¿Ok? Ujú. Sí, me parece una introducción muy buena, muy atinada. Y este es un tema que a mí me gusta mucho. Primero que nada, porque es bastante útil. Los lotes eran realmente, sobre todo en el periodo medieval islámico, que es cuando tuvieron su boom, eran muy utilizados. Am, y son muy poco conocidos hoy en día. Y creo que el no conocer estas partes a veces se pierde como un poquito de carne o de profundidad o de verdad uno puede hacer cosas bien mágicas con la carta natal usando estos puntos y lo mismo puede aplicar, por ejemplo, para otras subdivisiones, bueno, que los son puntos matemáticos, no subdivisiones del zodiaco, pero igual al lado de Catemoria, que es una subdivisión del zodiaco, la novena parte, las mansiones lunares, etcétera, etcétera. Hay muchas partes que no se conocen hoy en América Latina, pero que aplicadas a la carta natal uno puede decir, wow, no sabía que se podía saber tanto de la vida de una persona o ser tan específicos. Entonces es un tema que a mí me encanta y poderlo compartir sí, me fascina. Yo creo que en América Latina estamos muy del lado de la astrología psicológica o de la astrología evolutiva o de la astrología moderna. Y lo que ha pasado de pronto es que, voy a hablar como los antiguos, hemos perdido la sustancia. Ellos hablan de la sustancia. Y la Ujú, sustancia era todo ese detalle que tiene la astrología que al volverla moderna fueron como la cebolla que le iban quitando capas y ahí se iba perdiendo lo específico que era. ujú. Entonces, bueno, los puntos, las partes, los lotes o son puntos arábigos, no son de Arabia, es más, fueron creados, no son del medioevo, son o ni siquiera sabemos de cuándo, pero pues lo que pasa es que lo que está escrito es a partir del periodo helenístico, entonces decimos que son helenísticos, pero probablemente son mucho más antiguos. Sí, sí, de hecho, el primer registro que se tiene de ellos es del siglo II, que están escritos en el Tetrabiblios, pero sí hay bastantes teorías que pudieron haber sido usados muchísimo tiempo atrás, pero al menos no tenemos todavía algo escrito que nos muestre que sea así. Pero sí, fueron básicamente en el periodo helenista donde se empezaron a crear estos lotes, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la creación de los 7 lotes herméticos, que básicamente corresponden a los 7 planetas tradicionales, aunque no se crearon todos al mismo tiempo, sino que hay un lote arquetípico, que es lote de fortuna o parte de fortuna. Y después de este nacieron otros, como el segundo más importante, que es espíritu, que es el lote natural del sol, y ya después de ahí fueron con el paso del tiempo existiendo más y ya en el periodo árabe se inventaron un montón, ¿no? Creo que Cientos. había unos que ciento y tantos, o sea, eran bastantes. Am, sí, entonces son súper interesantes, pero creo que antes de hablar de lotes o de explicar qué es lote de fortuna, lote de espíritu, no sé si te parece conveniente primero explicar qué es un lote como tal o para qué sirven o cuál es la noción, porque uno a veces escucha lote y dirá, ¿es un asteroide o es algo que alguien se inventó? ¿Para qué sirven? O sea, ¿cómo son? Entonces,
es súper importante entender que en la carta astral tenemos muchos puntos. Ujú, Realmente tenemos 7 planetas, que son los cuerpos visibles en la antigüedad, contando el Sol y la Luna: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. ¿Ok? ujú, Luego vienen los 3 transpersonales, que son planetas. Quirón, o las personas que utilizan asteroides, donde podría ser Quirón, Palas, Polus, Ceres, bueno, eso serían otra cosa. Pero si nos vamos a la astrología base, tenemos muchos cuerpos que no son, o muchas partes del zodiaco que no son cuerpos celestes. Ejemplo, la luna negra. La luna negra también es un punto matemático porque es el punto más lejano por donde pasa la órbita de la luna alrededor de la Tierra. O sí, tenemos también los nodos, que es una intersección entre la órbita de la Luna y la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que en la astrología es la eclíptica, que es al revés. Pero sí. entonces tenemos un montón de puntos que no son planetas que nos ayudan. Pero vámonos al punto matemático real, que son los lotes o las partes, así se llaman. Y es la distancia entre dos puntos o cuerpos, no necesariamente tienen que ser cuerpos celestes, y esta sumatoria o este resultado se irradia o se toma a partir del ascendente. Por eso, Ujú, para los partes o las partes es tan importante la hora exacta de nacimiento, porque necesitamos el grado del ascendente para saber en qué grado queda la parte. Porque yo no sé si la gente lo sabe, 4 minutos es un grado. Entonces, ujú. si las personas nacen al principio o al final, o su ascendente está en los primeros grados o en los últimos grados, 4 minutos marcarían la diferencia. Ujú, sí, sí, totalmente. Y por esto es que los lotes son algo tan personal para la carta de una persona, porque no es como, por ejemplo, no sé, nací en tal año y las personas que nacieron con ese año muy probablemente comparten el mismo Júpiter, el mismo Saturno. Pero puedes nacer el mismo día que alguien, pero incluso la hora de nacimiento varía y los lotes cambian. Y son los lotes también otro tipo de partes que no vamos a mencionar en este momento, pero todo ello hace tu carta única realmente. Entonces, por eso es algo tan personalizado, tan íntimo y se necesita tener la hora de nacimiento exacta para tener un cálculo mucho más preciso. Y los lotes básicamente nos dan los temas finales sobre un asunto, sobre lo que tú quieras estudiar, ¿no? Si, por ejemplo, quieres estudiar a tu relación con el padre, por ejemplo. Muchas veces podríamos estudiar al Sol o a Saturno o la casa 4 y si puedes ver ciertas conexiones, ¿no? ¿Qué planetas hay en esta casa o dónde está tal planeta, dónde está el regente? Y eso, claro, te da mucha información, pero cuando tú calculas, por ejemplo, el lote del padre, y ya, ves que, por ejemplo, no se esté en conjunción con Marte, ¿no? Y Marte quizá es tu maléfico fuera de secta, es decir, que es el planeta que tiende a causar más problemas en la carta. Ahí ese lote nos da el asunto final. Es decir, los otros planetas describen, pero el lote es como que da este término final. Dictamen. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, son súper, súper, súper importantes. Es importante porque en la tradición todo era relevante. Ujú, Entonces, para poder irnos a la tradición, porque los lotes son tradicionales, tenemos que identificar si nuestra carta astral es de secta diurna o nocturna. Entonces, las ujú, personas que tenemos el sol entre la casa 7 y 12 o 12 y 7, eso quiere decir que el sol está por encima del horizonte, eso quiere decir que nacemos de día. Y si el ujú. sol está por debajo del horizonte, quiere decir que nacimos de noche, entre la casa 1 y la casa 7. Sí, Entonces, en Colombia, que yo estoy tan cerca del Ecuador, siempre amanece a la misma hora, siempre atardece probablemente a la misma hora,
pero si yo nazco, por ejemplo, no sé, en una latitud extrema, hay días en que amanece mucho más tarde, otros días donde amanece mucho más temprano. Entonces, el cuento es, si yo nazco según el sitio donde estoy, antes de que saliera el sol o después de que saliera el sol. En mi caso, mi carta astral es diurna y la tuya también, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y esto que nos cuentas, Andrea, es bien, bien importante porque en la gran mayoría de las fórmulas para calcular los lotes cambian dependiendo si es diurna o nocturna. Usualmente es como, no sé, así un ejemplo, ¿no? Para tal lote, quizá utilizas si es carta de día de Mercurio a la Luna proyectada desde el ascendente, pero si naciste de noche es de la Luna a Mercurio proyectado desde el ascendente. Entonces, la gran mayoría sí cambia, pero hay también casos bien particulares donde no cambian. No importa si es de día o de noche, pero por esto es bien, bien, bien importante conocer la hora, porque todo esto va personalizando tu carta natal. Entonces, cuando tenemos las sectas, es importante entender que si yo nací de día, mi luminaria visible obviamente es el sol. Si Mm, nazco de noche, mi luminaria visible es la luna. ujú, Si nazco de día, mi benéfico en secta, o sea, el benéfico diurno es Júpiter, y si nazco de noche, el benéfico nocturno es Venus. ujú, Y si nazco de día, el maléfico en secta o el maléfico de día es Saturno y el de la noche es Marte. ¿Ok? ujú, Cuando Alex dice contrario a secta o por fuera de secta, quiere decir que yo que nazco de día y mi maléfico en secta, o sea, el maléfico que juega para mi equipo, que no es tan malo es Saturno, pero el contrario o por fuera secta sería Marte. Y en una persona que nazca de noche, su maléfico que juega en su equipo de fútbol, por llamarlo así, es Marte. ujú. El contrario, que sería el que le haría daño, sería Saturno. Entonces Sí. es súper importante entender que inclusive en la tradición, en las revoluciones solares, si yo nacía de día era más importante la revolución solar, pero si yo nacía de noche era la revolución lunar durante mi mes solar. Entonces ahí es importante porque para ellos era una cosa nacer de día que nacer de noche. Y yéndonos para el primer lote, que es el lote de fortuna, que es donde comienza la magia, siempre vamos a contar la distancia que hay entre la luz visible a la luz no visible. Entonces, si yo nazco de día, es la distancia que hay entre el sol a la luna, y si nazco de noche, es la distancia que hay de la luna al sol. No, yo creo que Ujú. lo dije bien, ¿cierto? Sí, 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 sí. Para cartas diurnas es del Sol a la luna, a sí. la Y de Luna. nocturna. Ujú. Sí, ¿Y sí, qué quiere sí. decir? Porque el lote de fortuna es un lote que representa o es lunar. Es algo de lo cual yo no tengo voluntad. Es algo que es fortuito. Algo que Ujú, me llega porque me correspondió, porque destino, pero no es algo por lo que yo luche. Entonces, es la oscuridad, como cuando yo siempre digo, el salto al vacío es lo que yo confío. Es algo, es el paquete con el que nací porque nací así, porque nací en Colombia, porque nací mujer, porque nací tal día, porque nací en tal familia, mientras que el lote del sol que lo vamos a ver ahora tiene que ver más con mi voluntad. Es así, ujú. ¿cierto? Sí, 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 totalmente. Y creo que también antes de explicar y de irnos a fondo con cómo son y cómo se comportan cada uno, creo que me parece importante hacer este paréntesis de hablar un poquito de filosofía, porque básicamente los lotes nos hablan como eran vistos como eventos al azar, como por ejemplo uno lanza un dado o un par de dados y eso es lo que a ti te toca, es como algo random. Entonces, en nuestra alma, cuando ya no estamos en este mundo y nos toca regresar, es como si tiráramos estos dados nuevamente y es así como que, me tocó tal número y eso significa que voy a vivir tal y tal cosa o tal y tal experiencia. Pero dentro del entendimiento tradicional,
nada era al azar, nada era random, sino que, por ejemplo, los árabes pensaban que todo lo que sucedía en nuestro mundo estaba conectado también a todas las esferas planetarias y que gracias a la voluntad de Dios y al movimiento de todas estas esferas planetarias es que aquí sucedían cosas. Entonces, todo está interconectado y si escogemos venir aquí, aunque pueda parecer algo random, ellos tenían la visión de que es algo que nosotros habíamos escogido en algún punto. Entonces no son puntos realmente al azar, como uno puede pensar como que, tomo la distancia del Sol a la Luna y me da este punto random que significa tal cosa. Puede parecer así, pero a nivel más profundo, si seguimos esta lógica, pues tiene, todo está interconectado, ¿no? Hay Y algo importante. Bueno, dile, dale. no, yo iba a empezar a hablar de Fortuna, pero si tú quieres añadir Quiero decir algo más. algo, entonces, ¿qué Sí. pasa? Si yo nazco de día, el sol es la luz. Entonces es cuando yo confío, me voy hacia la oscuridad. Es algo donde yo voy a ciegas. En cambio, si nazco de noche, la luz es la luna y voy a ir Sí. hacia el sol, que es la oscuridad, porque el sol de noche no se ve. Entonces Ujú. también estoy confiando a ir a la oscuridad, algo que yo confío y donde yo voy a ciegas, para que lo entiendan así como entre el día y la noche. Sí, me parece muy buena esa aclaración. Y entonces, por esto, entendiendo primero la filosofía de los lotes, es que empiezan a hacer más sentido, porque si uno se va luego a Fortuna es como, no entiendo, parece algo totalmente extraño. Pero bueno, hablando ya un poco más de Fortuna, como nos decía Andrea, mencionabas que representa básicamente las circunstancias bajo las que nacimos. Pero fortuna representa también los privilegios que tenemos. Privilegios que ya estudiando nuestra carta natal dice, bueno, a lo mejor tengo fortuna en casa 4 y nací en una familia quizá más acomodada. Y nunca quizá me había puesto a pensar los privilegios que yo tengo contra los que quizá otras personas no tienen, ¿sabes? Entonces, fortuna te va a ir hablando de esos privilegios, pero también Fortuna es el lote natural de la luna. Y la luna representa la materialidad, representa el cuerpo. Así que Fortuna también nos habla sobre tus circunstancias físicas, cómo está tu cuerpo, cómo está también tu salud. Y nos habla sobre las circunstancias materiales que te rodean. Es decir, no sé, puede ser que hoy un día yo vaya caminando, esté muy feliz y de repente, no sé, me resbalo, ¿no? O alguien choca contra mí, o no sé, me pasa un carro encima, o me encuentro un perro y yo no lo veía, o incluso llegó alguien y me dijo que me veía muy bien ese día. Pero fortuna representa todas estas cosas en las que no tenemos control. Y esto me parece esencial porque una de las cosas por las que cuesta entender a Fortuna en el contexto moderno es esto, el no tener control, el saber que no siempre vamos a estar o manifestando nuestra vida, ¿sabes? Como todo este concepto de vibra alto y tú creas tu vida y todas estas cosas, puede ser que tú estés vibrando muy alto, pero de repente a lo mejor pasa a mejor vida una persona que tú querías mucho, aunque tú estuvieras vibrando muy alto. Y son cosas que uno no puede controlar. Entonces también es cuando ahí vemos cómo el destino también nos presenta la realidad realmente como es. Y Fortuna representa esto. Y creo que por eso es tan complicado a veces entender a Fortuna, porque nos tenemos que salir de este concepto, de este paradigma moderno en el que vivimos y decir, bueno, es que esto puede pasar, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser negativo ni positivo, es simplemente es. Y Fortuna hoy se le entiende como el nombre, pensamos Fortuna, es como que, nos va a ir bien, es como que, no. Dinero. Sí. Es como que no necesariamente. Todo eso que se le asociamos a Fortuna hoy, ya más adelante hablaremos de este lote, pero es el lote de Júpiter, que es Victoria. Este sí nos habla de todos estos conceptos modernos que tenemos de Fortuna. Pero Hay algo Fortuna, que dijiste importante y es, ojo con fortuna, porque tú lo decías ahora, tú puedes hacer lo que quieras.
Sí, Ujú, yo quisiera ser futbolista, pero no tengo el cuerpo o no tengo la agilidad. Eso es fortuna, fortuna es tu cuerpo físico. O yo quiero ser gimnasta, pero mi cuerpo no es para ser una gimnasta olímpica. Entonces, fortuna, lo decías ahora, es las condiciones bajo las que yo nazco, en la familia que yo nazco. Estamos ahora en la modernidad donde uno le dice a los hijos, tú puedes llegar a hacer lo que quieras, pero se van a encontrar mil veces con muchas frustraciones porque yo no puedo lograr lo que yo quiera. No todos somos emprendedores, no todos escribimos un libro, no todos somos influencer o tenemos el don para las cámaras y así sucesivamente. Entonces, fortuna, a mí me parece súper importante porque saber dónde está, ahorita vamos a hablar la técnica que es chévere para los lotes, que sería la liberación zodiacal o la áfesis, pero volviendo al tema, es muy importante cuando yo le pongo mucha importancia a los, pues sobre todo a Fortuna, que es el lote para mí más importante, y es el siguiente, es cuando en una revolución solar, algún planeta de la revolución solar queda en el mismo grado que Fortuna natal, o la Fortuna en la revolución solar queda conjunta a algún grado de la carta o alguna planeta de la carta natal. Entonces, cuando empiezan a ver esas conjunciones entre la revolución solar, la carta natal o los ángulos, no en fortuna en tránsito, porque fortuna camina muy rápido, o sea, la rueda de la fortuna creo que en 7 minutos camina muchos grados. No, no tengo aquí la fórmula, pero uno no mira fortuna en tránsitos para que la gente lo tenga en cuenta. Los tránsitos realmente importantes son los planetas, no el de fortuna, sino cuando tomamos la foto de ejemplo una revolución solar. Eso como ujú. que lo quería dejar claro. Sí, 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 porque es bien importante, ¿no? Es como que, ay, es Fortuna está transitando mi casa. No, Fortuna no transita, recuerden, son puntos matemáticos, no planetas. Entonces, lo que dices me parece una aclaración bastante, bastante buena. Y bueno, básicamente así a grandes rasgos esto es Fortuna. Es un poco denso a veces estudiarla y darnos cuenta de, bueno, cuáles son nuestros privilegios, pero también nuestra condición física, quizá que si está en conjunción o está con un planeta que quizá está un poquito mal aspectado, también nos habla de nuestra salud, ¿no? Quizá algo un poco menos alegre, pero bueno, me parece bien, bien, bien importante y sobre todo aquí que sabemos que eres la reina de los señores del tiempo, también profectar a Fortuna es bien importante y era uno de los cuatro pilares también que usaba Abu Mashar, que no solo era profectar al ascendente, sino a la luminaria insecta, al medio cielo y a Fortuna. Cuando uno profecta Fortuna, estudia qué tipo de situaciones esa persona va a vivir donde no necesariamente esa persona va a tener el control o donde no se va a venir ciertas cosas, sino que simplemente suceden, ¿no? Entonces, eso también nos habla mucho de la naturaleza de Fortuna. Es súper importante ver el dispositor de Fortuna o, ejemplo, Fortuna está en Aries, tengo que ir a mirar qué condición tiene Marte, Sí. porque nos va a hablar mucho el planeta que rija el signo donde tengamos a Fortuna, cómo es la parte, ¿ok? Es importante, o sea, cómo es el lote de Fortuna en este caso. Ujú, Dices algo muy bonito y me voy a mi vida de la historia, y es que el punto más importante de la carta astral siempre va a ser el ascendente, pero para Ptolomeo era igual o más importante el medio cielo, lo acabas de decir. Y en el medioevo los puntos o las partes fueron súper importantes. También para los helenísticos, inclusive Pablo de Alejandría tiene, o fue el que escribió, uno de los primeros que escribió sobre los 7 lotes herméticos. Entonces, es muy importante y para ellos el lote de fortuna era el gran lote, o sea, era como el rey lote, o sea, como ujú, el gran lote. Entonces, tienes toda la razón, siempre deberíamos de profectar, que es una de las técnicas, inclusive para mí la más sencilla, pero la más predictiva, es profectar el ascendente, el medio cielo, fortuna y las dos luminarias o la luminaria en secta. ujú. Sí, 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 es algo bien importante. Así que otra particularidad de Fortuna
que siempre me ha parecido súper interesante es que es el único lote donde uno lo puede tomar como un segundo ascendente y así derivar las casas, ¿no? Por ejemplo, yo, digamos, ¿no? Una persona tiene a lo mejor al lote de fortuna en casa 5. Entonces, eventualmente, mientras más crezca esa persona, más identificada o más se ve dirigida su alma hacia ese punto. Entonces, casa 5 para esta persona se va a convertir como un segundo ascendente. Y ahí también se van derivando varias casas, ¿no? La 6 natal y la 6 y la 2 derivada de fortuna nos habla también del dinero, pero las más importantes son la 10 y la 11 sobre todo, que es aquí los dos nos hablan como de nuestra carrera y la 11 nos habla también donde puntos de victoria, donde tenemos quizá más soporte, más apoyo. Y es el único lote con el que realmente se puede hacer esto o con el que tenemos registro de que se hizo. Con los demás no hay, pues, la información es nula, pero este sí. Así que nos habla de la gran importancia de entender este lote y todo lo que representa para nosotros. Dijiste algo grandioso, y es que sí, una de las cartas más importantes, sobre todo en el medioevo, era tomar a Fortuna como el ascendente. O sea, Fortuna es tan importante que ellos sacaban una carta o un mapa astral a través del punto donde teníamos a Fortuna. Y vuelvo y digo, ¿qué es Fortuna? Es la distancia de la luz visible a la luz invisible. Eso nos va a dar una cantidad de grados y esa cantidad de grados se irradia a partir del ascendente hacia la casa uno 2 3. Entonces, si yo tengo a Fortuna, perdón, si yo tengo al Sol, yo nací de día a 75, o sea, la distancia del Sol a la Luna son 75 grados. Entonces, en mi caso, que tengo el ascendente en el grado 5 de Acuario, a partir de ese grado 5 se cuentan 75 grados a partir de ahí. Ahí daría el punto exacto de mi fortuna. Sí, sí, Entonces, ahí ya tendríamos el punto, el signo y de dónde se podría sacar otra carta que nos va a hablar mucho de la persona, como una, no hablemos de una derivación, pero la carta natal, la revolución solar, la profección, la carta a partir de fortuna, o sea, habían muchas técnicas de predicción en la antigüedad y una de esas era esa. sí, 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 es una técnica bien interesante. Me encanta. AstroSeek tiene la opción, pero yo no la he podido encontrar. Sí. Creo que, bueno, nunca la he buscado en AstroSeek, pero sé que está. Y bueno, también haciendo un paréntesis para quienes quieran también poder calcular lotes con facilidad. AstroSeek tiene una calculadora de lotes. Lo único que ustedes necesitan es poner sus datos y saber la fórmula de ese lote, ¿no? Si, por ejemplo, quieren saber fortuna y nacieron de día, entonces ponen del sol a la luna proyectados del ascendente. Pero ni siquiera, porque AstroSeek ya lo tiene todo listo. Muy Sí. fácil. ¿Cómo lo hacen? Se meten por carta astral tradicional, siempre en inglés. Entonces, eh, bueno, carta astral tradicional. Inmediatamente va a mostrar dos lotes. Fortuna, si quieren ahora, como tú puedes compartir, yo te doy para que lo miremos. Fortuna y espíritu. Y a partir de eso, al lado, uno puede mostrar los siguientes lotes o lo hacemos mejor dicho en el siguiente video. Pero Sí. realmente ya AstroSeek saca fortuna teniendo en cuenta la secta en la que nacimos. Sí. Sí, eso también me parece, me parece muy bueno, no me acuerdo de esa opción. Pero, por ejemplo, si ustedes un día no encuentran un lote en AstroSeek, que quizás es un lote muy especializado, esa calculadora sí les puede servir un montón, porque ahí pueden ver de manera aislada dónde está ese punto. Y si también quieren practicarlo, lo pueden hacer, es bastante fácil. Sí. Hay una técnica impresionante que se llama áfesis o liberación zodiacal. Sí. Es tan importante y yo ahí encontré, para mí encontrar esa técnica fue maravillosa, porque uno, le encontré la importancia a fortuna. Y dos, ahora sí empecé a amar las cuadraturas porque entendí el tema de las cruces o las Ujú. cuadruplicidades, entender los signos
de cardinales, que son los móviles, los fijos y los mutables. Entonces, empezar a ver esa conexión, que las cuadraturas no son malas, simplemente es una conexión energética entre planetas. Volviendo al Sí. tema, volvámonos. Entonces, ¿por qué es importante fortuna para esta técnica predictiva que se llama áfesis o liberación zodiacal? Porque empieza a mostrar fechas de eventos que van a suceder en la vida del nativo a partir del signo donde tenga fortuna. Entonces, Sí. eso explicarlo verbalmente es muy difícil. Eso es una clase, creo que es de las clases más largas que hay, Ujú. pero donde uno se da cuenta que todo está escrito. Cuando todos hacemos o estudiamos liberación zodiacal, uno dice, ¿en dónde está el libre albedrío? ¿Qué pasó con el libre albedrío? Creo que no hay astrólogo que yo haya conocido que no haya tenido una crisis existencial después de estudiar esa técnica, porque de verdad es muy precisa, siempre y cuando tengan correcta su hora de nacimiento. De otra manera no va a funcionar. Pero sí, es una técnica muy, muy, muy interesante. Y en el caso de Fortuna, pues sí, nos puede hablar de nuestra vida entera, de nuestro cuerpo, de nuestros privilegios, de cuándo suceden ciertas cosas. Y a veces uno se puede preguntar, bueno, a lo mejor cuál puede ser la diferencia entre una revolución solar o profecciones o liberación zodiacal. La liberación zodiacal se parece mucho a otra técnica que se llama Hilash, que es básicamente medir la vida de una persona. Es una técnica muy complicada, muy compleja. Entonces, liberación zodiacal básicamente nos habla sobre describir la cualidad de la vida de la persona y qué eventos van a suceder, ¿no? Es como también medirla de cierta manera. En cambio, la revolución solar ya nos habla de cosas mucho más específicas o de que nos habla como de, esto se puede ver así, así, puede ser muy, muy exacto. Y la liberación zodiacal también. Pero creo que las dos se pueden solapar un poco viendo, ok, este es el periodo que la persona está y en la revolución solar uno también puede ir confirmando ciertas cosas, pero combinarlas Es lo es, máximo. Es más, en AstroSeek, cuando uno mira liberación zodiacal, te da la opción de la profección, revolución solar, el momento en que empieza, o sea, la foto del tránsito en la que empieza la liberación zodiacal, porque las liberaciones zodiacales tienen nivel uno que pueden durar hasta 27 años, el nivel sí, 2 que va a durar años, el nivel 3 meses, el nivel 4 semanas, el nivel 5 días, el nivel 6 horas, y así se va yendo como cuando uno va sacándole punta al lápiz o sí, afinando la punta y llegar hasta lo más preciso. Y eso sí. es lo que al fin y al cabo es la tradición, porque yo siempre lo repito, fuimos el único animal que utilizó el cielo o miró al cielo para ubicarse. Entonces, el Google para ellos era las estrellas, cualquier cosa que pasaba, la tenían, o yo no, yo siempre digo, es tan mágico cómo lo decodifican o lo descodifican al punto de encontrar todo en el cielo. Y ahí es donde es la astrología predictiva, que es de la astrología helenística, que es como el primer comienzo de la astrología horoscópica o uno a uno, hasta el siglo XVIII, donde termina como este gran esplendor de la astrología. Sí, 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 totalmente. Y bueno, podríamos pasar horas y horas hablando de Fortuna. Es un lote muy interesante, es crucial en la carta natal de todas las personas y también para la astrología mundial. Es súper importante. Pero ahora estaría muy bien que empezáramos a hablar también un poco de espíritu, que Mi lote eh, preferido. sí, sí, y creo que este lote es mucho más fácil de entender, sobre todo si se tiene quizá como un background de astrología un poco más psicológica. ¿Por qué? Fortuna nos habla de todo lo material, de toda nuestra realidad, nuestras circunstancias, nuestros privilegios, de lo que sucede en nuestra vida y de lo que no tenemos el control, es decir, todo el mundo exterior. En cambio, espíritu sí nos habla de lo que sucede, pero dentro de nosotros, en nuestro mundo interior. Am,
y espíritu básicamente pues es el lote natural del sol. ¿Y qué representa? Representa un llamado, el llamado que quizá todos sentimos a una vocación o algo que realmente a mí me enciende el alma, pero también al ser un punto donde habla específicamente de nuestro mundo interior, nos habla también de la salud mental. Y esto es bien, bien, bien importante. Si a lo mejor tenemos a un lote de espíritu, que no puede ver a su regente, que esto es bien importante, es decir, que está en aversión, que no hay se me fue la palabra, Pacto, sí, un aspecto. sí, un aspecto ptolomeico mayor, o si el regente incluso también está un poquito afligido, esto nos habla que quizá dentro del mundo emocional de la persona puede haber ciertas turbulencias, o en cambio, si sí está muy bien aspectado, puede ser que la persona sea muy consciente de sí misma. Y tenga un mundo interior mucho más tranquilo. Así que es un punto también bien interesante. Espíritu es el lote de la siguiente forma, se calcula, igual AstroSeek ya lo tiene calculado, pero para poderlos explicar, es de ir de la oscuridad a la luz. En el Ujú, caso, si no, yo nazco de día, es la distancia de la luna al sol, y si nazco de noche, es la distancia eh, del sol a la luna, porque es la luminaria visible. ujú, Eh, entonces, igual se va a proyectar sobre el ascendente. Y como es pues, o sea, estamos hablando de las mismos dos planetas o luminarias, que es el Sol y la Luna, cuando ujú, lo proyectamos va a ser equidistante, o sea, van a ser equidistante del ascendente cuando lo vemos en la carta natal. Esto es un ujú. poco enredado, pero de pronto a nosotros nos ven muchos astrólogos y van a entender un poquito lo que estamos diciendo. Sí. Entonces, eso es el lote del espíritu. Es lo que yo puedo hacer también a través de mi voluntad. Lo que Ujú, yo hago con la disciplina, con la perseverancia, con las reacciones, con lo aguerrido, o sea, cómo yo lucho por algo, cómo yo quiero llegar a ver ese algo. Ese es el sol, la voluntad. El lote de fortuna podríamos decir que tiene como algo muy femenino porque la luna en la astrología occidental o trópica, como la manejamos nosotros dos, es más femenino, mientras que el sol es la energía masculina, dadora. ujú. Entonces, la luna recibe algo que le da el sol, mientras que el sol es el que brilla y va a conseguir. Así lo veo yo desde mi visión de espíritu. Sí, 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 espíritu es un note muy bonito, muy importante y también, sí, nos habla, por ejemplo, así poniendo un ejemplo, cuando una veces ve fortuna, donde cae en la revolución solar, nos habla dónde suceden situaciones donde no tenemos el control, ¿no? Pero donde cae espíritu nos dice, en este punto es donde vas a tomar ciertas acciones o donde te va a interesar mucho que algo en esta área de tu vida o si está en conjunción con un planeta o algo así, que ahí suceda algo. Es decir, es algo donde tenemos un llamado hacia eso. Y en nuestra carta natal, esto se puede ver como que esta área es bien importante, donde quizá pasamos emocionalmente, mentalmente, mucho pensando en los temas de toda esa casa y de todo lo que representa nuestra carta natal. Pero también es como este llamado hacia algo, tanto lote de espíritu como el medio cielo pueden trabajar en conjunto y uno puede conocer también como la ocasión de una persona, ¿no? Como qué va a decir tu obituario cuando ya no estés en este mundo. Y yo sé que eres experta en liberación zodiacal, entonces no sé si puedas hablarnos un poquito también en cómo se vive esto usando esa técnica, que es bien interesante. Ahí quiero dejar una claridad. Entonces, si nacemos en una luna nueva o en una luna llena, van a tener la misma distancia. En ambos Claro. casos, vamos a tener tanto a Fortuna como a Espíritu en el mismo signo y en la misma casa. Sí, y Entonces, es en importante.
Ujú. En estos casos, por ejemplo, que siempre me ha parecido muy, muy interesante, qué pasa cuando tenemos a dos o más lotes en una misma casa, o incluso en conjunciones, que lo que ambos significan siempre van a estar entrelazados. Un ejemplo que siempre doy en clases, por ejemplo, es que si uno quizá nace con fortuna y espíritu juntos, puede ser que dentro de los privilegios que tú tienes, digamos que los tienes en casa 4, ¿no? A ambos. Entonces, que quizá por la profesión o la carrera que tienen tus padres o tu familia, ahí encuentras también tu camino de vida, que quizá tus ancestros ya lo pusieron, entonces te puedes beneficiar de eso, ¿no? Hay un concepto, bueno, un término que me parece muy gracioso que se ha acuñado últimamente, que es Nepo Baby. Es decir, como son actores o personas que están dentro de la música o actores que llegaron ahí gracias a sus padres, no necesariamente que tuvieran que esforzarse lo suficiente como otras personas. Eso no significa que no sean talentosos, pero sí tuvieron ciertos beneficios para llegar ahí. Entonces, este es un ejemplo que me gusta mucho. Y quiero aclarar algo, él dijo que si los dos puntos estaban en casa 4, porque casa 4, la familia de la que venimos, las condiciones Ujú, familiares, ejemplo, no sé, ahora que yo estaba, no sé a quién le está dando el ejemplo, en el Festival de San Sebastián yo miraba los actores, hijo de fulano de tal, o sea, los actores que uno veía cuando era pequeño, entonces uno decía, y sí, deben ser grandes actores, pero probablemente van a tener más facilidad de entrar a un casting que una ujú. persona que venga, no sé, de Chile, que sea migrante, que nadie lo conozca, o Colombia, o México, digo cualquier país, y que llegue a Hollywood o a Los Ángeles a buscar, o a Europa a buscar y a tocar la puerta, va a ser más difícil. Sí, sí. Em, entonces, cuando hacemos liberación zodiacal y miramos Fortuna, me vuelvo a Fortuna, en Fortuna podemos ver, en mi caso, cuando mis padres se divorciaron, que eso no tiene nada que ver con mi vida, pero aparecía ahí, cuando en algún momento, porque mis padres eran divorciados, me tuvieron que cambiar de colegio porque estaba en un colegio católico, eso fue hace muchos años, no estaba bien visto. Entonces uno empieza a ver que todas esas situaciones importantes de vida desde que nacemos están ahí puestas, pero a través de fortuna. Ejemplo, una muerte, una enfermedad, un accidente. El matrimonio es fortuito porque me lo encontré, lo conocí desde el colegio. No es algo que yo vaya en el directorio a mirar, hoy me voy a casar con fulano de tal y voy a lograrlo a través de espíritu. No, ¿ok? Entonces son situaciones que a mí se me salen de control, pero que yo vivo en mi vida. Ujú. Resulta que para la liberación zodiacal, cada signo, porque estamos hablando liberación zodiacal, signos zodiacales. Entonces estamos hablando de 12 grandes niveles que son cada signo y cada signo va a tener un número grande de años. Ejemplo, Saturno, perdón, Capricornio tiene 27 años, Acuario 30. Piscis y Sagitario van a tener 12 años. Em, Aries, perdón, sí, Aries y Escorpio creo que tienen 15 años y así sucesivamente. Entonces, cuando empezamos, yo, por ejemplo, tengo mi lote de fortuna en Aries, quiere decir que comenzamos a liberar desde Aries. Mis primeros 15 años, porque ahí está mi lote de fortuna, son de un nivel uno de Aries y así ya se empieza a dividir, pero eso es un poco más engorroso de explicar. Ahí se trabajan años egipcios, 360 días, meses de 30 días, porque pues eran años egipcios. Luego nos Ujú. vamos para el lote de espíritu, que es el que a mí más me gusta y es lo que yo puedo lograr bajo mi voluntad. En mi caso, el lote de espíritu está equidistante al lote de fortuna y lo tengo en Escorpio. Entonces, mis primeros 15 años también a partir de espíritu estuvieron ligados a Escorpio y ahí se va dividiendo. Entonces, cuando yo hago una carta astral, casi siempre miro en qué está la liberación zodiacal y van a haber unos periodos picos o momentos donde se hace la liberación o la disolución del enlace. Y cuando Ujú. uno ve a una persona, sobre todo en espíritu, que va a vivir una disolución del enlace o un periodo pico,
uno le recomienda, porque estamos hablando de temas que casi siempre son de casa 10, que son asuntos laborales. Entonces es estar pendiente de las llamadas, de las propuestas, de cómo me puedo capacitar, eh, qué puedo hacer para que eso suceda. O sea, estar listo para ese gran momento. Mientras que los de fortuna son más ligados a situaciones que yo no puedo cambiar. Yo siempre tengo un ejemplo, me voy a extender un poquito. En el momento en que yo tuve mi primera liberación de fortuna, estaba en un evento, empezó a llover mucho, habían unas influenciadoras, yo no las conocía, y la señora me dijo que siguiera hablando, yo en ese momento dictaba unas conferencias, y una que tenía muchísimo reconocimiento le gustó y empezó a hacer un en vivo conmigo. Yo pensé que ella estaba chateando porque yo la veía pegada del celular, cuando de un momento a otro, eso fue pues algo fortuito, cayó un aguacero, yo no estaba para tantos minutos, ella llegó tarde, entonces para mí eso fue literal algo de fortuna. ¿Ok? Ujú, Y en ese momento viví un buen momento. Mientras ujú, que el de espíritu fue un momento de una llamada para mí muy importante de una astróloga que me invitó a trabajar con ella. Y también viví mi primera liberación de espíritu, pero eso no lo logré pues porque ella cogió el Instagram y dijo al azar la voy a llamar, porque ya había estudiado, había mostrado. Entonces, las liberaciones de espíritu es lo que tú logres hacer bajo tu voluntad. Eso era lo que quería explicar. ujú. Sí, 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 totalmente. Y me parecen ejemplos grandiosos, sobre todo el de fortuna, ¿no? Ya es lo que mencionábamos, que son cosas que van más allá de nuestro control, son cosas que simplemente suceden y nos cambian la vida. Quizá puede ser de una manera muy importante y quizá otra es como que, se me presentó esta oportunidad a lo mejor menor, pero cambió Es que algo. yo te voy a decir una cosa, esa oportunidad no fue ni grande, fue para mí importante porque pues empecé a ser más sonada, después Ujú. ella tiene mucho reconocimiento, quiso hacer su primer temporada de podcast y yo después de eso terminé en la primera temporada al lado de personas que yo decía, wow, entonces puede que no me haya cambiado la vida, pero para mí fue importante, entonces también eso es lo que acabas de decir, es lindo, y es que a veces esperamos que se gane uno el loto o el Powerball en Estados Unidos, o que, no sé, o que me van a llamar de... No, o sea, son situaciones que de una u otra forma alteran tu vida. No hablemos de cambio, porque ahora nosotros decimos cambio y creemos que, no sé, que vamos a pasar a la realeza. No, que alteran tus condiciones de vida. Pero si yo sigo, no es que todo esté, pienso que tiene que haber mucha voluntad y si yo eso lo aprovecho, soy consciente y trabajo en eso, eso puede convertirse en una liberación de espíritu también. Sí, 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 Ujú. sí, sí, totalmente. Todos los lotes, de verdad, que nos llevan a lugares bien interesantes, pero sobre todo fortuna y espíritu. Por eso son tan cruciales para entender la cualidad de vida de una persona, pero también sus circunstancias, quién es, cómo es su mundo interno, cómo está su salud mental, qué tipo de vocación o llamado tiene. Por ejemplo, una de mis cartas favoritas para estudiar lote de espíritu es la de Arnold Schwarzenegger, que muchos lo conocemos como su papel en Terminator, ¿no? Pero tiene una carta donde espíritu es tan obvio a todos los cambios que iba a hacer, incluso en Liberación Zodiacal, también se ven los momentos tan precisos donde hizo estos cambios de carrera. Es una carta espectacular. Él rápidamente tiene a lote de espíritu en casa 6 y casa 6 es el regocijo de Marte. Es muchas veces donde vemos que son personas que se dedican a construir músculo o se dedican a algo que tenga que ver con el deporte, ¿no? Y lo he visto en muchos ejemplos. Y él, su primera carrera fue convertirse en un físico-culturista. Es que no Y te iba a decir eso, él ha logrado lo que, él ha logrado lo que ha querido. sí, sí, sí. Emigrar
pues de la Unión Soviética, pues porque él es viejo, en ese momento era la Unión Soviética, Estados Unidos, ser fisicoculturista, ser Mister Universo, luego pasar a ser un gran actor, Sí, productor, alcalde, perdón, no, sí, gobernador gobernador de California, sí, de es que fue California, sí. impresionante porque No, y casarse con la realeza, con una Kennedy. sí, 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 es bien, bien, bien interesante su carta justo por eso. Ya una vez que él es austriaco, él se mudó a Estados Unidos y él tiene fortuna, su regente está en casa 5 que es Júpiter, que está está en Escorpio. Y Júpiter, en casa 5 tiene que ver con entretenimiento, actores, cine, placer, ta, 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 ta. Entonces ahí vemos cómo también su llamado no solo estaba en ser físico-culturista, sino que eventualmente se iba a dedicar también a ser actor y Júpiter es el regente de su medio cielo, que está en Piscis. Y eventualmente, cuando él ya no quiso ser actor, que dijo, "Pup, me convierto en un político". Primero empezó trabajando con, me parece, creo que con Bush, y ya después se convirtió en el gobernador de California. Creo que estuvo 2 veces. Así que, bueno, es un ejemplo así muy, 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 muy rápido, pero como de verdad espíritu también nos habla sobre el llamado que uno puede sentir, como tú dices, donde uno toma acción y puede lograr cosas que están prometidas en la carta natal. Es uno de mis ejemplos favoritos. Es impresionante ver su carta. Y seguirlo, o sea, yo no soy de Estados Unidos ni conozco mucho la política, eh, pero, pero la gente lo quiere, lo respeta. A mí me gusta el ejercicio y hay unos memes donde le dice el amigo, oye, no viniste al gimnasio y mira quién llegó. Y por detrás está él haciendo ejercicio de 60 70 años. Creo que tiene ya 70 y hace Sí. ejercicio todavía, entonces como su consistencia en la disciplina, que realmente es espíritu, porque espíritu es el lote que te va a llegar a tener esos triunfos que solamente los puedo lograr porque si nació en Austria, lejos, fuera de Estados Unidos, sí, tiene que ver mucho fortuna, pues no estoy diciendo que no, pero también ahí hay un trabajo muy fuerte de espíritu. Sí, 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 claro. Y sí, ya como algo que me acabo de acordar con lo que dijiste, es que espíritu, como se los había mencionado, también nos habla de nuestro mundo emocional y de nuestra salud mental. Y de hecho, él tiene a Lote de espíritu en oposición a Marte en Géminis, en casa 12. Y también bueno, también el Sol y Saturno que los tienen en conjunción le hacen también un trino a ese lote y una conjunción al regente. Así que esto nos habla que es una persona que se exige también demasiado. Y cuando estaba investigando su carta hace ya un par de años, él dio como una entrevista donde dijo a los 16 años, cuando yo empecé a ir al gimnasio, yo no me podía mirar al espejo si faltaba un solo día al gimnasio. Me daba pena, me sentía un montón de culpa. Entonces aquí también nos deja ver que no solo nos habla de lo que podemos lograr, pero qué está pasando también en nuestra cabeza y em, todo este quizá remolino de emociones que puede sentir. De esto también nos habla el espíritu. Así que, bueno, se pueden hacer bastantes cosas con los lotes. Son súper interesantes. Nos da para Siempre hablar. te propongo algo aquí en vivo. Deberíamos de hacer la próxima reunión, porque no revisamos esa carta. Sí, 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 sí. Sería muy divertido, o sea, ya lo estamos contando, Sí. porque en nuestra próxima reunión sea un poco más corta y revisamos esos dos lotes en esa carta, buscando las fechas importantes y podríamos ver inclusive hasta sus liberaciones. Sí, sí, tengo las liberaciones también anotadas. Tengo todo de esa carta que me encanta. Entonces, sí, yo anotadísimo a eso. Bueno, queríamos contarles un poco sobre el tema de los lotes. Esto es a grosso modo, pues porque queríamos como empezar a tocar el tema
lo más amigable era el lote de fortuna, que es el que conocemos todos. Nuestro siguiente video seguro va a ser esa carta astral para poder, y ahí vamos mirando inclusive, podemos ir a empezar a mirar sus otros lotes y así vamos como familiarizándonos a través de una práctica. Me parece bonito el ejercicio. Ujú, sí, sí, es muy, muy, muy interesante. Ya, pues de ahí podemos conocer los otros lotes, sobre todo los siete lotes herméticos, bueno, ya no contando al sol ni la luna, ¿no? Que también son lotes muy importantes, pero son lotes muy, algunos son muy especializados, no siempre van a ser útiles, pero sí hay momentos bien específicos en la vida o cartas bien específicas donde sí son muy, muy fuertes. Y también quiero que se queden con esto. Hay una infinidad de lotes, del lote del padre, de la madre, de los hermanos, lote de unión que tiene que ver con la pareja, lote de enfermedad, lote de exaltación que tiene también que ver con el reconocimiento que va a tener una persona o la eminencia en la vida, pero no todos son útiles o no todos se usan al mismo tiempo. Ah, y también hay lotes bien específicos para revoluciones solares, pero en astrología mundial, como es el lote de fuego, lote de aire, lote de agua, lote de tierra, y también lotes bien específicos que se utilizan para preguntas bien concretas en astrología horaria. Así que es como arquitectura. Hay que saber qué herramientas vamos a utilizar, porque si vamos a poner todos los lotes que nos muestra StoSig, nos vamos a volver locos. Así que sepan que es poquito a poquito, que no todos los lotes van a ser importantes en nuestra vida, a menos que queramos saber algo bien específico. Pero fortuna y espíritu siempre, siempre, siempre van a ser bien importantes. Siempre. Yo siempre tengo esta frase muy cliché y es que entre más sé que menos sé en astrología. Sí. Entonces, tenemos mucho tiempo para estudiar, para adentrarnos en cada uno de ellos. También, como todos tenemos química con unos temas, no tenemos química con otros. Eso me pasa mucho a mí, por ejemplo. Yo hay temas que digo, por aquí no soy, ni me Sí, esfuerzo porque, como todo, hay unas materias en las sí, cuales uno se siente más cómodo. sí, sí. Em, no, yo creo que quedamos listos para nuestra práctica, ¿verdad? Porque les vamos a mostrar entonces el símbolo del lote. em, entonces sí, me parece fascinante. Sí, y también, ya que veamos la carta próximamente, les voy a también enseñar una técnica para cómo contar, literalmente, cómo calcular un lote, porque es bien, bien, bien fácil. Suena muy complicado, pero ya cuando uno lo ve así, ah, de manera visual, puedes calcular cualquier lote que tú quieras simplemente con ver y contar. Es muy fácil. Sí, Bueno, sí. Alejandro, gracias como siempre. No, muchas gracias a ti por invitarme. También para, dijera mi amiga Ana Polanco de ADN Astral, me va a meter un super gol. Voy a ofrecer también un curso de lotes el 19 de enero de Ah, 2025. no, ¿cómo así? Es más, entonces yo estoy absolutamente de acuerdo que nos cuentes sobre el curso y me encanta la práctica para que utilicemos la carta astral de él y nos cuentes un poco cómo ves lo que estábamos hablando y cómo direccionas el curso. Qué bueno. Sí, sí, entonces quienes realmente les interese aprender de este tema y no solo en este curso no solo voy a hablar de los siete lotes herméticos, sino también hay una clase que a mí bueno, todas me fascinan, pero esta en específico, que es los lotes del conocimiento oculto, que son varios y cuando uno los mide y los pesa, puedes saber qué tipo de talentos tú puedes tener, ¿no? Si te iría mejor estudiando astrología o estudiando a lo mejor cartomancia o incluso serías bueno trabajando con plantas, con venenos, con metales. Todo eso es bien, es impresionante verlo. Incluso también el tipo de religión por el que te inclinas más, si es el judaísmo, si es el catolicismo, si es algo como lo llaman hoy un poco más pagano o ateo. Es bien, bien, bien interesante. Entonces, quienes quieran aprender más de este tema, me pueden mandar un mensaje, un correo
a mi Instagram. Y nada, es un curso que me encanta, un curso que no conozco a nadie más que lo enseñe en español, así que es un gran punto para aprender. Saludes a Ana Polanco. Y ya que la mencionaste, y sí, estoy totalmente de acuerdo, yo voy a ser alumna de ese curso yo creo que hoy comienza una gran temporada de lotes en este canal de YouTube. Me encanta porque también es algo que yo quiero aprender. Los conozco, conozco a los 7 lotes, sé de liberación zodiacal, pero no sé, pues no tengo la profundidad que tú tienes ni la sabiduría que tienes de ellos. Entonces, me gustaría que nos dejaran por acá sus comentarios. Sé que hoy pudo haber estado un poco más denso el tema Sí. y que nos recomienden o nos hagan comentarios de cómo podemos hacer este tema de pronto un poco más fácil. Igual, ya la próxima vez no vamos a ser nosotros dos hablando, sino que podemos ver un poco de práctica y que Alejandro nos enseñe, o Alex, yo le digo a Alex, Alejo, nos cuente cómo lo ve él y que todos nos antojemos a ese curso, porque de verdad que lo bonito de la astrología es aprender para poderlo aplicar y al final servirle mucho más a nuestros consultantes. Porque Sí. cuando ellos vienen a nosotros necesitan respuestas y entre más técnicas podamos aplicar, más información les podemos dar. Sí, sí, definitivamente. Y creo que también para cerrar, me parece que vivimos en un tiempo maravilloso para estudiar astrología, sobre todo astrología tradicional y poder básicamente revivirla y seguirla compartiendo con otros astrólogos, con otras personas, porque creo que eso nos puede dar unas bases bien, 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 bien sólidas, y seguir evolucionando y caminando todos juntos. Y creo que el Internet también, si algo positivo tiene, es el poder compartir esta información con una audiencia tan, tan, tan grande. Así que me parece un muy, muy, muy buen momento para estar vivos y estudiar astrología. Sí, Pero volvámonos a la tradición, hay que tener tiempo, no es rápido. sí, La sí, sí. astrología es una ciencia o fue una ciencia en la antigüedad. A mí hay clases que me toca repetirlas varias veces como estudiante. Eh, entonces, no crean que todo es fácil para nosotros. Yo siempre digo, y este es el consejo que le doy a todo el mundo, entre más cursos básicos hagas, más fácil va a ser todo. Porque cuando uno Sí, tiene clara la base de la astrología, cualquier técnica uno la puede entender o es más fácil entenderla. sí. Entonces, en la astrología tradicional es como en la antigüedad, todo requiere de tiempo, esfuerzo, dedicación para poder aplicar todo lo que aprendemos. Y por eso es regida por Mercurio, pero también por Saturno, porque Mercurio te da el conocimiento, pero Saturno te da el tiempo y te da las herramientas necesarias para poder interpretar y realmente poderla integrar dentro de tu vida y si quieres eventualmente tener consultantes, poderles ayudar también. Y el que más sabe no es el que más estudia, pero sí el que más practica. Sí, 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 totalmente. Bueno, un abrazo. Nos vemos en el Pronto próximo. con práctica. Sí, nos vemos. Bye.